Buenas tardes, mi nombre es Yoremis del Río y estaré tratando un poco sobre el tema de la globalización a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Comentaré también sobre el patrón oro como el sistema monetario durante la primera globalización y por último en los países más productivos en este periodo. La globalización es uno de los sistemas actualmente más tratados en las áreas de las ciencias sociales. Este proceso se acentuó exponencialmente a partir de la revolución industrial del siglo XIX, denominado a este periodo el de la primera globalización económica, a la que siguió el periodo de entreguerras de 1914 y 1945. La era de la globalización fue cuando se produjo el desmantelamiento del orden económico internacional, luego del rearme del capitalismo, y adquirió su forma plena a partir de la segunda mitad del siglo XX. La globalización fue el resultado de la consolidación del capitalismo y la necesidad de expansión del flujo del comercio mundial, así como de los principales avances tecnológicos, especialmente en materia comunicacional. En los últimos 130 años, el proceso de globalización ha vivido tres etapas. La primera, en 1870-1913, donde tuvo una gran movilidad de capitales y manos de obras, así como un auge comercial basado en la fuerte reducción de los costos de transporte, más que por el libre comercio. Después de la Segunda Guerra Mundial, se inició una nueva etapa global, 1945-1973, donde nacieron instituciones internacionales y cooperación técnica, financiera y comercial, y se expandió el comercio de manufacturas a países desarrollados. En el último cuarto del siglo XX se consolidó la tercera fase, con la gradual generalización del libre comercio, la presencia mundial de empresas transnacionales de producción integrada. ¿Podríamos nombrar alguna característica que define la globalización? Se dice que fue un fenómeno planetario, es decir, se manifestó en todo el mundo. Es universal, o sea que abarca todos los aspectos de la vida humana y social. Y depende de la colectividad y las telecomunicaciones globalizadas a las mercancías y favorece la uniformidad del comercio. Y por último, conforma un modelo financiero mundial. Ahora sí, trataremos un poco sobre el patrón oro. La utilización del patrón oro surgió durante la década de 1870 y duró hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Se basó en un conjunto de ideas sobre la política macroeconómica internacional que difieren a aquellas que han formado la base de los acuerdos monetarios internacionales. En la segunda mitad del siglo XX, sin embargo, la importancia de este periodo se debe a que las potencias tentativas de reformar el sistema monetario internacional sobre la base de tipos de comercio fijo puede considerarse como el intento de construir un sistema monetario basado en la fortaleza del patrón oro y tratando de evitar sus debilidades. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el patrón oro dejó a su fin las naciones en conflicto que suspendieron la convertibilidad de su moneda al oro y decretaron un embargo sobre las exportaciones con el fin de proteger sus reservas. Financiaron sus gastos militares imprimiendo dinero, lo cual aumentó las presiones inflacionarias. Esta situación se vio agravada porque redujeron bruscamente por causa de la fuerza de trabajo y la capacidad productiva, dando como resultado un fuerte aumento en las ofertas monetarias y en los niveles de precios. Ha implementado el patrón oro medio siglo antes de que otros países industrializados de su época lo hicieran. Y ahora sí, finalizando, uno de los países más productivos fue Inglaterra, como líder económico mundial. Era la nación industrial por excelencia, siendo una gran importadora de alimentos y materia prima. Se convirtió en la mayor exportadora de bienes manufacturados. Y además se convierte en la última fuente de capital en el corto y largo plazo. En Inglaterra concurrían una serie de factores que posibilitaron su despegue económico y su desarrollo industrial, antes que en otros países europeos. Entre ellos cabe destacar
que disponía de capitales acumulados, como consecuencia de su expansión colonial, para poder invertirlos en la creación de industria. Contaba con una red de vías fluviales que facilitaban el transporte de mercancía por el interior de su territorio. Tenía una importante fuerza naval debido a su expansión comercial y mantenía una red comercial internacional que la proveía de materias primas y de mercado a los que exportaba sus productos. Por último, se consolidó una mentalidad burguesa dominada a oír el espíritu de empresas y la búsqueda de beneficios. También podríamos nombrar a Alemania, ya que fue un gran colono industrial, favorecida por la unificación política de 1871 y contando con el apoyo incondicional de los círculos políticos financieros, y científicos del país. La industria alemana inició sobre todo a partir de los años 1880 su carrera como nación industrial y exportadora.